una vez más al debate de la semana, un programa de Business Televisión que se empeña en hacerles llegar, ya lo saben, los asuntos más importantes, tanto del ámbito económico como del político, que están candentes en la actualidad de una forma amena y rigurosa. En la coyuntura compleja que vivimos en España en concreto, pero en general en todo el continente europeo, surgen voces que hablan de la necesidad de actuar con audacia, de grandes planes que sirvan para dar un golpe sobre la mesa y cambiar la situación que atraviesa Europa. Y precisamente es más oportuno que nunca hablar de todo ello en estos momentos, en esta época, porque se cumple este año 65 del discurso que dio origen a ese famoso Plan Marshall, que ya sabe, dicen que tuvo importante relevancia en su labor de recuperar y de reconstruir una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Hay voces que hablan de la necesidad de un segundo Plan Marshall para Europa. Queremos hablar de todo ello, del aspecto histórico y de cómo se implementaría en la actualidad. Y para ello tenemos tres destacados expertos, como siempre, que nos acompañan y nos lo van a hacer más fácil. Nos acompaña, en primer lugar, Juan Carlos Martínez Lázaro, que es profesor de Desarrollo y Entorno Económico del Instituto de Empresa. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Está con nosotros José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá y catedrático de Estudios Norteamericanos. Muchas gracias, José Antonio, por venir aquí y explicarnos. Pues es un placer estar con vosotros. Y completa la terna Javier de la Nava, que es analista y además profesor del CEF. Javier, gracias por acudir una vez más a nuestra llamada. Encantado de estar aquí. Por ir situándonos, se cumplen 65 años, como decíamos, de ese discurso que dio origen posteriormente al Plan Marshall. Fue una cita, Juan Carlos, si quieres empieza tú y ya vamos hablando todos, una cita que cambió el destino de Europa, una cita importante, una decisión de esas que marcan el futuro. Sí, yo creo que fue un hito para una Europa que en ese momento estaba terriblemente devastada, que había sufrido una guerra que había dañado muchísimo, no solamente en vidas humanas, por supuesto, pero sobre todo que había dañado muchísimo la economía, la actividad económica, que la había paralizado y que en aquel momento pues no parecía que había caminos claros para que las propias naciones europeas pues encontraran el camino de la recuperación. Y yo creo que el Plan Marshall pues sirvió de dinamizador en ese momento para empezar una recuperación de las economías europeas y sobre todo, además, yo creo, y es lo más importante, que sentó también las bases para luego el posterior proceso de unificación europea y también de alguna manera vino a delimitar lo que serían los bloques que se configurarían en la Guerra Fría. Antonio. Sí, yo creo que Juan Carlos ha sintetizado perfectamente los tres puntos fundamentales, ¿no? El aspecto económico que supuso el Plan Marshall, en cuanto a reactivación económica, sentar las bases para lo que sería posteriormente la concentración del carbón y del acero, que ahí va a encontrar su germen, y sobre todo ahí se va a encontrar también el fundamento, la base sobre lo que después se mantendrá la Guerra Fría, ¿no? Rusia fue invitada también a formar parte del Plan Marshall, pero lo rechazó e incluso también los países del este, únicamente Checoslovaquia y Polonia parecían interesados, pero rápidamente Stalin los puso en su sitio y dijo que de ninguna manera, ¿no? Y ahí se encuentra desde el punto de vista político, que me parece muy interesante, se encuentran las bases de lo que van a ser los bloques, la configuración de bloques que dará después lugar a la Guerra Fría, ¿no? Posteriormente. Sí, totalmente de acuerdo. Ese 5 de junio de 1947, con el discurso del entonces secretario de Estado norteamericano, George Marshall, ante la Universidad de Harvard, pues ha marcado lo que posteriormente fue o ha sido el futuro de Europa hoy, con esta incertidumbre. Ahí se podía analizar el Plan Marshall, sobre todo desde el punto de vista de las repercusiones actuales, de muchas maneras. Es un tema muy poliédrico. Pero yo me quedaría con el texto legislativo de aprobación del Congreso norteamericano de lo que en principio eran los 13.000 millones de dólares, que si lo actualizáramos estarían en torno a los 100.000 millones en estos momentos, muy lejos de lo que estima el Fondo Monetario de los 1,7 billones, pero billones en estilo europeo, no en estilo norteamericano, de lo que se necesita para solventar la crisis bancaria actual, ¿no? Pero es indudable que el Plan Marshall primero recogía dos textos anteriores que colaboradores del presidente Truman le habían pasado, los colaboradores Diane Hutchinson y Will Clayton, y volviendo a ese texto legislativo, el mismo
el Congreso obligaba a que el proceso de ayuda estaba supeditado a que en un futuro se consiguiera la integración europea. O sea, ya se recogía... Clayton creo que fue incluso quien, si mal no recuerdo, es quien representa a Estados Unidos en París, Clayton. Pues sí, no tengo ese detalle, pero sí que fue uno de los autores de los informes a ese tal. Con lo cual podemos colegir que el Tratado de Roma y anteriormente el Tratado del Carbón y del Acero son hijos putativos, por llamarlo de alguna manera, de este Plan Marshall, ¿no? José Antonio, ¿cómo puede ser que una nación que salía de una depresión de una década y que había tenido tantas dificultades, tantos problemas internos para recuperarse, no hay más que ver las imágenes aquellas de la Farm Administration, famosas, de los emigrantes, de verdaderas hambrunas, o situaciones muy complicadas en Estados Unidos, que luego afronta una guerra que contribuye decisivamente junto con Rusia a ganarla? ¿Cómo puede estar en disposición de ayudar a todo un continente? Parece un poco... Sí. Bueno, la guerra a Estados Unidos, desde el punto de vista económico, le viene muy bien, ¿no? Todo el New Deal de Roosevelt, que la nueva relectura, como la relectura que se está haciendo ahora también del Plan Marshall, está aportando pues nuevos puntos de vista, es muy poliédrico, como bien decías, ¿no? Probablemente el New Deal, o Roosevelt tiene suerte con su New Deal en el sentido de que llega la guerra y Estados Unidos va a reactivar su economía. Puede hacerlo perfectamente Estados Unidos, porque pensemos que al finalizar la guerra, y bueno, aquí tengo economistas que tal vez me corrijan, pero creo que Estados Unidos tenía el 50% del PIB mundial al finalizar la guerra, con el 7% de población. Es decir, era una potencia económica de primer orden que podía y que tenía capacidad de ayudar a otras naciones, ¿no? Una ayuda, por otra parte, interesada, porque claro, Estados Unidos necesitaba un mercado, necesitaba exportar, y la gran parte, un porcentaje muy importante el gasto derivado de la ayuda del Plan Marshall va a ir a comprar precisamente bienes norteamericanos, ¿no? El Plan Marshall, que se divide en los grants y los loans, los préstamos y lo que hay que devolver después, ¿no? De manera que era la única nación que podía ayudar, por una parte por razones económicas y por otra parte por razones eminentemente políticas, ¿no? Yo haría dos puntos en ese esquema, con el permiso de José Antonio. Vamos a ver, había por una parte el factor político. O sea, el factor político, Estados Unidos lo que tiene es un miedo al gigante soviético y a todo el poder de influencia, con lo cual se rompe uno de los mitos sobre el Plan Marshall. El Plan Marshall no es consecuencia de la Guerra Fría, sino posiblemente el origen de la origen de la Guerra Fría, eso sin duda. Eso sin duda. Lo que teme es que esa situación de influencia en la Europa occidental por parte soviética fuera creciendo, y por lo tanto tendría un enemigo potencial muy grande, había que atajarlo. Eso por una parte. Y luego, desde el punto de vista económico, indudablemente fue muy importante esa ayuda. De hecho, no podemos olvidar de que la mitad de la misma, del importe que llegó a Europa, eran mediante subvenciones, pero la otra mitad eran mediante una financiación pura y dura, con lo cual había una generosidad intencionada en un intento de ganar mercados, eso es indudable, pero también en una posibilidad de influir posteriormente en las políticas económicas que cada uno de esos países devastados, absolutamente devastados, acababa de terminar, y todavía humeante en los restos europeos, pues devastados y sufriendo una hambruna que estaba generando muertes de hambre. Y además, tener en cuenta que cantidad, y esto posiblemente suene muy actual, cantidad de personas muy preparadas que habían sufrido los abates, los derroteros de la guerra, llegan a Estados Unidos a poner encima de la mesa toda su preparación, todos sus conocimientos, y a beneficiar directa e indirectamente la economía norteamericana. La pérdida de capital humano. Y el caso paradigmático es el del Von Braun, o sea, padre de todo la carrera espacial, y de los V1 y V2. Colaborador de los nazis años atrás. Juan Carlos, mencionaban tanto José Antonio como Javier esa búsqueda de mercados, esos intereses por parte de quien ayuda. A mí eso me lleva a una reflexión. En estos momentos de complicación que atraviesa Europa y que dicen la señora Merkel está apretando, está tensando para que todos seamos disciplinados, para que haya una unión, al final no llegará un momento en que ella misma tendrá que ser la que promueva una suerte, ya ha dicho alguna perlita, de ayudas similares o de intervenciones similares para
que todos progresemos, porque Alemania es un país plenamente exportador, su economía es exportadora. Si no tiene mercado europeo, de socios europeos, ¿qué va a hacer, no? O sea, es su propio interés que mejoremos todos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que en eso es absolutamente clave para la evolución de cómo va a ir evolucionando esta crisis, ¿no? Ya empezamos a encontrar algunos destacados industriales alemanes que están empezando a cuestionar esas políticas de austeridad, porque al final eso tiene un efecto clarísimo sobre las exportaciones alemanas. Y es verdad que Alemania exporta mucho de fuera, o exporta muchísimo fuera de la zona euro, pero también exporta mucho dentro de la zona euro, ¿no? Y perder esos mercados que en estos años han sido terriblemente pujantes y que han permitido esa recuperación alemana, pues sería una especie de dispararse en el pie. Estados Unidos probablemente, después de, si no hubiera utilizado el Plan Marshall, si no hubiera creado el Plan Marshall, hubiera tenido serios problemas para mantener su actividad económica, porque toda esa, digamos, industria que estuvo trabajando, toda esa economía que estuvo trabajando para digamos, la guerra, en la parte armamentística y también la parte civil, ¿no? Y que estuvo ayudando en Europa, a los aliados, pues en el momento en el que se firma la paz, todas esas industrias se quedan con capacidad ociosa. Es verdad que se transforma en industria civil, pero esa industria civil hay que pasarla, hay que buscar mercados, como habían hecho pues las potencias coloniales que gran parte del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, tuvieron desarrollos importantes, y la última parte del XIX, pues con esa exportación de manufacturas a sus mercados coloniales, ¿no? Entonces, sin colonias, Juan Carlos, ¿podemos decir que el Plan Marshall sería el padre o el abuelo de la globalización? Porque es lo que marca que haya esa presencia internacional de Estados Unidos y las grandes multinacionales de forma masiva en otro continente como es Europa. No sé si un antecedente, porque yo creo que la globalización no responde tanto a un proceso en el cual los países ricos e industrializados están exportando manufacturas a otras zonas, ¿no? Para mí la globalización supone la inserción de zonas que estaban fuera del comercio mundial en esos flujos de comercio mundial, y es cuando verdaderamente países o zonas económicas muy importantes como gran parte del sudeste asiático, África, incluso Latinoamérica, pues empiezan a comerciar de forma importante y se insertan en esos flujos comerciales y financieros. Ese para mí es el fenómeno de la globalización. Realmente es cuando estamos viendo que son países, lo que antes llamábamos el tercer mundo en vías de desarrollo, los que están exportando manufacturas. Y sí, aquí era diferente la situación. Su situación coyuntural era de tercer mundo, por lo que mencionaba Juan Antonio, ¿no? Hambrunas y tal, pero no su situación cultural ni histórica. Pero es interesante, si me permites, lo que decías de Alemania y un poco el origen de la pregunta, ¿no? Porque el Plan Marshall en sus orígenes se cuestiona, Alemania, que fue una de las grandes beneficiadas del Plan Marshall, en origen tanto Francia como Inglaterra, incluso Estados Unidos, tenían cierta precaución respecto a Alemania. Era, bueno, vamos a ayudarles, pero no mucho, ¿no? Vamos a ayudarles hasta cierto punto. Incluso en los primeros años, creo que hasta el año 50, todavía siguen desmantelando industrias alemanas, sobre todo pequeñas industrias. Ponen un tope también de la industria pesada, no recuerdo si era, vosotros sabréis mejor yo, 6.000 millones de toneladas de producción de acero o algo así. Y era un poco como diciendo, vamos a mantener a Alemania, ¿no? Pero eso se vio repetir tratado de Versalles, ¿no? Los problemas. Que eso, sí, probablemente, pero además lo que se vio es que era perjudicial, ¿no? O sea, incluso los países del Benelux fueron los primeros que dijeron, oye, nuestra relación es con Alemania, Suecia también, y Hoover, el antiguo presidente, decía, no recuerdo, pero decía algo así como, no podemos pretender convertir a Alemania en una nación de pastores o algo así. Estoy parafraseando más o menos la cita, ¿no? Porque no se podía, es decir, Alemania tenía que ser el motor económico de Europa. Y de hecho, con Adenauer también, que era el presidente en ese momento, es el que pide más ayuda, y una ayuda decidida, ¿no? Porque era como una especie de ayuda de sí pero no, ¿no? O sea, que salgas un poco, pero tenemos ciertas precauciones con Alemania, ¿no? Que es un poco tal vez lo que ahora Alemania está en esa contención económica que está pidiendo, pues tal vez sea contraproducente, de igual forma que en su momento resultaba ser contraproducente que las ayudas a Alemania fueran tímidas o cuestionadas, sobre todo por alguna nación, ¿no? Fundamentalmente Francia e Inglaterra, en los temas sobre todo de carbón y producción de acero. Claro, pero haciendo la comparativa entre la situación que se daba hace más de medio siglo con la que se da en estos momentos, indudablemente hay similitudes y hay grandes diferencias. La primera gran diferencia que a mí se me ocurre es que en aquellos momentos la política monetaria prácticamente era inexistente, y hoy, sin embargo, tal vez comienza entonces la política monetaria. Claro, tal vez comienza entonces. Pero no tiene indudablemente la influencia que tiene en estos momentos esa política monetaria, porque
esas voces que ya se están levantando dentro de la propia Alemania, decir, oye, una rígida política de ajuste, de contención, de gastos, etcétera, etcétera, a la larga puede tener un efecto boomerang y nos puede volver y puede ser perjudicial, que es lo que estamos hablando. Pero, a la vez, hay que entender el sesgo de beneficio que está suponiendo el hecho de que fuera del área euro se estén colocando mejor los productos alemanes como consecuencia de la baja cotización que está teniendo el euro, sobre todo frente al dólar. O sea, están ganando mercados exteriores y eso de alguna manera está equilibrando que no haya, que esas voces no tengan mayor tono. Porque si los alemanes no estuvieran colocando mayores productos fuera del área euro, muy deprimida y muy en recesión en estos momentos, indudablemente ya habrían cambiado de opinión y como dicen documentos oficiales de Bruselas, tal vez estemos necesitados de una especie de plan Marshall. Javier, dices fuera del área de euro, que es cierto, pero tenemos que ver que es fundamentalmente China. Sí, pero de alguna manera están recogiendo ingresos que la situación económica deficitaria o débil que tienen países de la propia área euro no están recogiendo factores los productos alemanes. Hay compensación. José Antonio, hablar de China, ahora que Europa no tiene dinero, que Estados Unidos tiene sus propios problemas, ¿China sería el socio de referencia, el Estados Unidos del Plan Marshall II? ¿Podría serlo? Pues no, pues tal vez no andes muy desencaminado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque las inversiones chinas en África y en Sudamérica, por ejemplo, en productos agrícolas, etcétera, son increíbles, y vamos a ver qué es lo que ocurre con China. Yo creo que había arrendado, no sé dónde leí hace ya tiempo, que había arrendado la mitad de la capacidad productiva agrícola de la isla de Madagascar, que era una barbaridad de millones de hectáreas, y la mitad para ellos, para alimentos, lo que estabas diciendo, esas inversiones masivas, es una cosa tremenda. Juan Carlos, ¿querías decir algo? Sí, no, lo está haciendo no solo en Madagascar, en muchos sitios de África, y no solamente lo está haciendo China, lo está haciendo Corea del Sur también, ¿no? Hay países que tienen dependencia, digamos, alimenticia y bueno, pues es una gran densidad de población, poca tierra fértil. Y es una forma de conseguir pues un abastecimiento para años futuros, ¿no? Y además también lo están haciendo de forma, no solamente con alimentos, sino de forma energética, y la expansión que están teniendo, sobre todas las empresas chinas comprando, digamos, yacimientos o explorando, básicamente en África, y también comprando cosas en Latinoamérica, pues es muy importante, porque la dependencia energética que tiene todo Asia, todo el sudeste asiático, quitando Indonesia, pues es muy. Y además es donde está el grueso de la población mundial y donde se supone que va a seguir basculando todo, ¿no? Está basculando ahora, digamos, de ese centro del Atlántico Norte, que ha sido el centro económico desde hace mucho tiempo, pues está ya basculando hacia no tenemos más que ver los precios internacionales de las materias primas minerales, cómo esas inversiones chinas los están sujetando, porque si no habían caído. Con lo cual, de alguna forma, China también está contribuyendo a que esos países más deficitarios, esos países del tercer mundo, del verdadero tercer mundo, se estén medio sujetando, ¿no? Sí, perdona Juan Carlos, si quieres ahora empezamos contigo, pero ahora vamos a hacer una pequeña parada, unos momentos para la publicidad. En el debate de la semana hablamos de Europa, de Plan Marshall, unos segundos y volvemos.